Vamos a ver otro tipo de relaciones que puede haber entre tablas de una base de datos. En el caso anterior vimos una relación 1 a 1. ¿Qué significa? Que a cada cliente le corresponde solamente una localidad. No puede haber un cliente que tenga muchas localidades. Puede cambiar la localidad en el caso de que se mude, pero la dirección que vamos a tener, la localidad que vamos a tener, es solamente una por cliente. Ahora, supongamos que quiero agregarle a mi base de datos los remitos, el control de los remitos de la mercadería que le envío a cada cliente. Yo sé que cada remito tiene un número de remito, una fecha y un conforme, o si está conforme el cliente, si lo recibe conforme o no el envío. ¿Qué pasa? Los primeros datos que hablamos de cada cliente, quit, nombre, domicilio, localidad, fecha de alta, límite de crédito, condición fiscal y si es consumidor final o no, son un dato para cada cliente, ¿sí? O sea, no puede haber un cliente con dos quit distintos. No puede haber un cliente con dos domicilios o con dos fechas de alta distintas o con dos límites de crédito el mismo cliente. O tampoco puede tener dos condiciones fiscales al mismo tiempo. Puede tener una y puede cambiar, pero siempre posee una por vez. Estos datos se conocen como datos atómicos. ¿Por qué? Porque, como la mencionaba Demócrito en su teoría atómica, la palabra atómico significa indivisible. En este caso, cada dato es indivisible según el cliente. ¿De acuerdo? Ahora bien, los remitos son completamente distintos. ¿Por qué? Porque cada cliente puede tener muchos remitos con distinto número. Cada cliente puede tener varios remitos en fechas distintas. Y a veces el cliente puede dar la conformidad y a veces no. Eso no depende del cliente, sino del remito. Por lo tanto, todos los datos del remito, al no ser atómicos, o sea, como cada cliente puede tener varias posibilidades de esas tres cosas, tienen que estar sí o sí en una tabla aparte. Tengo que hacer una tabla aparte y vincularla con la tabla de los clientes. ¿Cómo hago esto? Bueno, en principio comienzo creando la tabla que necesito exactamente como siempre. Voy a crear una tabla que se va a llamar remitos y va a tener el número de remito, va a tener la fecha del remito y va a tener el conforme sí o no. En el caso del número de remito, vamos a poner un texto corto de 10 lugares. La fecha, vamos a poner fecha y hora con el formato fecha corta. Y el conforme lo vamos a poner como sí o no. El tema es que, en primer lugar, el número de remito queda claro que va a ser la clave principal. No puede haber dos remitos con el mismo número, obviamente, porque si no, estaríamos mandando distintas mercaderías con distinto número de remito, ¿sí? O con el mismo número de remito, lo cual es una imposibilidad. Pero, ¿qué dato nos falta acá muy importante? Tenemos el número de un remito, su fecha y si está conforme. Me falta saber a qué cliente se lo mandé. Pero, ¿cómo pongo acá el cliente? ¿Que debería ingresar de vuelta el nombre del cliente o el quit del cliente? No, porque ya lo tengo dentro de los datos de los clientes. No tengo que volver a ingresar todos los datos de los clientes porque ya están en otra tabla. Lo que tengo que hacer es vincular un dato de esta tabla con la tabla de los clientes. El tema es que no tengo ningún dato acá que me diga de qué cliente se trata. Entonces lo voy a crear. Voy a crear un campo que se llama quit del cliente. Este quit del cliente, sí o sí, tiene que ser exactamente igual que el campo quit de la tabla clientes.
en el sentido de que tiene que ser texto corto, si el otro es texto corto, si el otro era número, tiene que ser número, y el tamaño tiene que ser igual. Si el otro era 11, este tiene que ser 11. La diferencia es que este no va a ser clave principal. Como ven, la clave principal es el número de remito. Vamos a crear una relación de 1 a muchos. Quiere decir que por cada cliente le van a corresponder muchos remitos. En una relación 1 a muchos, tengo que relacionar lo que es clave principal en la tabla del 1 con un dato exactamente igual en la tabla del muchos, pero que no sea clave principal. O sea, este campo quit del cliente no tiene que ser clave principal. No puedo relacionar en una relación 1 a muchos clave con clave. Tiene que ser siempre un campo que sea clave con otro campo igual, pero que no sea clave. En este caso, quit del cliente va a ser texto corto, igual que la tabla de clientes, va a tener 11 lugares, igual que la tabla de clientes, pero no va a ser clave principal porque es clave principal en la tabla clientes. Voy a cerrar acá, guardo los cambios, le pongo como nombre remitos y ya tenemos la tabla lista. Ahora lo que me falta es explicarle a Access qué relación hay entre las dos tablas. Para eso voy a donde dice herramienta de base de datos y elijo la opción relaciones. Acá veo la relación que hice antes, clientes con localidades, pero no veo la tabla remitos. Para mostrar la tabla remitos tengo un botón que dice mostrar tabla, lo toco, elijo la tabla remitos, la agrego y cierro esta ventana. Guarda que remitos quedó ahí atrás, no se veía porque estaba tapado por esta ventanita. Así que ahí cierro esta tabla y ahí tengo sí clientes y remitos que por ahora no tienen ninguna relación. Pero como dije, la relación va a ser entre el campo quit de clientes con el campo quit del cliente de la tabla remitos. Entonces, ¿cómo hago la relación? De la que es clave principal, en este caso quit, arrastro encima de quit del cliente. Y me va a mostrar esta ventana. Me va a decir que va a relacionar el campo quit de la tabla clientes con el campo quit del cliente de la tabla remitos, que es lo que quiero hacer. Pero acá es importante exigir integridad referencial. Esto significa que si yo exijo integridad referencial, voy a eliminar los registros relacionados. O sea, que si yo elimino un cliente, elimino los remitos de ese cliente, si no, no tendría sentido. Voy a crear la relación. Lo único que voy a tener que, acá, faltaba que tengo abierta la tabla clientes, el formulario, así que no lo podía hacer. Ahora sí, quit del cliente, exige integridad referencial, crear, y ahí creé la relación. De 1 a muchos. O sea, por cada cliente tengo muchos remitos. Ya está, creé la relación, cierro, guardo el diseño de relaciones, pero ¿cómo se ve esto en la práctica? Voy a crear un formulario usando el asistente. De la tabla clientes, esta vez no me interesa ver todos los datos, me interesa ver en este caso el quit y el nombre, nada más. Pero al mismo tiempo, y ven que acá vuelvo donde dice tablas y consultas, de la tabla remitos me interesa ver el número, la fecha y el conforme. ¿El quit del cliente también lo quiero ver de vuelta? No, si está acá. ¿Para qué lo quiero ver dos veces si es el mismo quit? Voy a siguiente, y si hice todo bien, voy a encontrar que en esta ocasión me da la opción de ver un formulario con subformulario, como veo acá. Elijo esa opción, voy a siguiente, siguiente, finalizar, y ahí tengo el formulario. Le puedo cambiar este nombre. Para cambiar acá, puedo venir acá y donde dice vista diseño,
en vez de clientes, poner, por ejemplo, remitos por cliente. También lo puede haber cambiado en el momento que hice el formulario. No lo cambié por apresurado nada más. Y ahora, si voy a ver cómo me queda esto, ¿ven? Tengo mi cliente con su nombre, y yo acá simplemente lo que hago es escribir el número del remito, la fecha del remito, y si está conforme, y automáticamente podría escribir otro. Y si quiero cambiar de cliente, en caso de tener más clientes, simplemente tocaría acá para ir a un cliente nuevo. Claro que está que para poner los datos del cliente, en vez de hacerlo acá, necesito hacerlo en el formulario clientes, que no es este, sino que es este que está acá. Vamos a cambiar este formulario para no confundirlo. Vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner, como dice en el título, remitos por cliente. Y entonces tengo el formulario clientes para dar data a los clientes. El formulario remitos por cliente para dar de alta a los remitos de cada cliente. Y el formulario localidades para dar de alta las localidades que necesito asignarle a cada cliente. De este modo, creé una relación de 1 a muchos y ya mi base de datos va tomando otro tipo de aspecto.